Hola, buenos días compañeros y maestros. Hoy les voy a hablar de el iceberg de la dictadura de Santana, la guerra México-estadounidense, entre otros temas. Un iceberg, en un iceberg los niveles más altos se abordan los temas más conocidos y en los más bajos los menos conocidos. Nivel 1. Separación de Texas. La separación de Texas de México fue un proceso complejo que se inició en la década de 1820 con la llegada de colonos anglosajones a la región. Estos colonos pronto comenzaron a desarrollar una identidad propia. Las tensiones entre los colonos y el gobierno mexicano fueron en aumento, especialmente por la cuestión de la esclavitud. La situación especialmente La situación culminó en 1836 con la Declaración de Independencia de Texas y el inicio de la Revolución Tejana. La guerra entre Texas y México concluyó con la victoria de los tejanos en la batalla de San Jacinto y la firma de los tratados de Velasco. Texas se convirtió en una república independiente, pero su gobierno buscaba las anexiones a Estados Unidos. Finalmente, en 1845 lo logran, por lo que provocó una ruptura de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. La batalla de Chapultepec. La batalla de Chapultepec fue un conflicto armado que tuvo lugar el día lunes 13 de septiembre de 1847 en el cerro llamado Chapultepec, que se ubica en las proximidades de la Ciudad de México. La historia de la defensa del castillo de Chapultepec guarda una memoria especial para los cadetes pertenecientes al colegio militar, a quienes se les recuerda como los niños héroes. Juan Escutia, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Agustín Melgar y el teniente Juan de la Barrera. La batalla de Puebla. La batalla de Puebla fue una batalla que ocurrió el 5 de mayo de 1862, en las cercanías de la ciudad de Puebla, entre los ejércitos de la República Mexicana, bajo el mando de Ignacio Zaragoza, y del Segundo Imperio francés, dirigido por Charles Ferdinand Latreille. Durante la segunda intervención francesa en México, cuyo resultado fue una victoria importante para los mexicanos, ya que con unas fuerzas consideradas como inferiores lograron vencer a un ejército muy experimentado. Pese a su éxito, la batalla no impidió la invasión del país, aunque sí sería la primera batalla de una guerra que finalmente México ganaría. Firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. El Tratado de Guadalupe Hidalgo fue un acuerdo de paz firmado el 2 de febrero de 1848, que puso a fin a la Guerra México-Americana. Este tratado estableció la frontera entre México y Estados Unidos y cedió a los Estados Unidos más de la mitad del territorio mexicano, incluyendo los actuales estados de California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, Texas y parte de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Suspensión del pago de la deuda externa. Después de que el presidente Benito Juárez anunciara que no pagaría la deuda externa, en octubre de 1861, Francia, Inglaterra y España suscribieron la Convención de Londres, en la cual se comprometieron a enviar contingentes militares a México para reclamar sus derechos como acreedores por una deuda que ascendía alrededor de 80 millones de pesos de la época. Benito Juárez. Benito Pablo Juárez García, conocido como el Benemérito de las Américas, fue jurista y político mexicano de origen indígena de la etnia zapoteca, que se desempeñó como presidente de México en varias ocasiones, desde el 21 de enero de 1858 hasta el 18 de julio de 1872. Es célebre su frase: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.
Nivel 2. Batalla del Álamo. Batalla del Álamo. Santana desconoció la capitulación y se aprestó a recuperar Texas. Sin hallar resistencia, reocupó San Antonio el 23 de febrero de 1836. Batalla de San Jacinto. Abril 21 de 1836. Santana es sorprendido, derrotado y aprehendido por los tejanos al mando de Houston en San Jacinto. Así acaba la guerra contra Texas y se pierde el territorio y la soberanía de una gran parte de México. El incidente de Thornton fue un enfrentamiento entre tropas estadounidenses y mexicanas que ocurrió en Texas en 1846. Este hecho fue una de las principales justificaciones para que el presidente estadounidense James K. Polk declarara la guerra a México. La venta de la mesilla. Rafael F. Muñoz, en su biografía de Santana, simplemente menciona que la venta de la mesilla ocurrió debido al interés que tenía el gobierno de Estados Unidos por construir el ferrocarril a California, para lo cual envió al comisionado Gadsden a negociar con Santana, ofreciéndole $10 millones por un terreno árido que no valía nada. La dictadura de Santana. El general Antonio López de Santana llegó al poder en 1853 con el apoyo de los conservadores. Se centralizó el poder en una sola persona, lo que derivó en abusos de poder, impuestos excesivos, libertades limitadas y represión. Santana vendió la mesilla a Estados Unidos, una región que abarcaba parte de los actuales estados de Sonora y Chihuahua. Revolución de Ayutla. En marzo de 1854, los liberales se levantaron en armas en Ayutla, Guerrero, bajo el Plan de Ayutla. El Plan de Ayutla pedía desconocer al gobierno de Santana, elegir un congreso constituyente y oponerse a la venta de la mesilla. La respuesta violenta de Santana a la rebelión debilitó su apoyo y favoreció la causa rebelde. Santana huyó de México en agosto de 1855. Tras la revolución de Ayutla se restauraron las libertades y garantías individuales. Se inició un proceso de reconstrucción nacional y se convocó al Constituyente de 1857 de México. Segundo Imperio Mexicano. El 28 de mayo de 1864, Maximiliano y Carlota desembarcaron en Veracruz. En 1863, el mando francés formó la regencia, que preparó el camino para el imperio. El 10 de abril de 1864, Maximiliano aceptó el trono de Moctezuma. En el Tratado de Miramar se estableció el apoyo militar y la inversión de capital francés en México. En 1866, las tropas liberales reconquistaron el país. En 1867, Maximiliano fue derrotado en Querétaro y fusilado en el Cerro de las Campanas. El 15 de julio de 1867, el presidente Benito Juárez llegó a la Ciudad de México, restaurando el régimen republicano. Las leyes de reforma fueron un conjunto de leyes liberales que se promulgaron entre 1859 y 1863 durante el gobierno de Benito Juárez. Separaron la Iglesia y el Estado, nacionalizaron los bienes eclesiásticos, permitieron el matrimonio civil, establecieron el registro civil de la identidad ciudadana, reglamentaron los días festivos, derogaron la asistencia obligatoria oficial de funcionarios a las festividades públicas de la Iglesia, declararon la libertad de cultos. La Guerra de Reforma, también conocida como la Guerra de los 3 años, fue una guerra civil que aconteció en México desde el 17 de diciembre de 1857
al 1 de enero de 1861. La nación estaba dividida en dos grandes grupos, liberales y conservadores. Ambos luchaban por sus ideales. Se les atribuye la transformación mexicana por la transición de la estructura política, la cual se buscó establecer el sistema capitalista democrático y terminar con el que había desde la colonia y el imperio. Liberales y conservadores. En el ámbito político, los liberales proponían como forma de gobierno un presidente elegido democráticamente. Por otro lado, los conservadores proponían una monarquía constitucional, encabezada por un rey europeo o algún noble del país. Nivel 3. Ambiciones imperiales. Esta teoría argumenta que la intervención francesa fue motivada por las ambiciones imperiales de Francia y su deseo de expandir su influencia en América Latina. Se dice que Francia buscaba establecer un imperio en México que le permitiera competir con Estados Unidos y Gran Bretaña. Esta teoría sugiere que la suspensión del pago de la deuda externa fue solo un pretexto y que la verdadera razón de la intervención fue el interés de Francia a los recursos naturales de México, como la plata y el oro. Se dice que Francia buscaba controlar estos recursos para fortalecer su economía y financiar sus proyectos imperiales. Conflicto por recursos, Guerra México-estadounidense. Esta teoría argumenta que la guerra fue motivada por intereses económicos, como la anexión de territorios ricos en recursos naturales como oro, plata y tierras fértiles. Se dice que Estados Unidos buscaba asegurar el control de estos recursos para fortalecer su economía y poderío. Santana fue un caudillo. Algunos historiadores ven a Santana como un caudillo que supo adaptarse a las circunstancias políticas de su época, mientras que otros lo consideran un dictador ambicioso y corrupto. La pierna de Santana. Santana perdió la pierna en el puerto de Veracruz tras recibir un cañonazo francés. El general ordenó enterrarla en su hacienda Manga de Calvo, con honores militares. En 1842, Santana ordenó exhumar la pierna para darle un sepulcro más digno. La pierna fue colocada en una vitrina y desfiló desde Veracruz hasta la Ciudad de México, acompañada de un cortejo fúnebre. En 1844, tras un juicio por traición, una turba furiosa exhumó la pierna y la arrastró por la ciudad. La prótesis de Santana quedó en manos de los norteamericanos y se encuentra en el Museo Militar de Illinois en Estados Unidos. ¿Pudo México evitar la guerra con Estados Unidos? Algunos historiadores argumentan que México pudo haber evitado la guerra si hubiera adoptado una postura más conciliadora ante las demandas de Estados Unidos. Otros, en cambio, creen que la guerra era inevitable debido al expansionismo estadounidense y la inestabilidad política en México. Conservadores que apoyaron al Segundo Imperio. Los conservadores mexicanos, que se oponían a las reformas liberales, buscaban un gobierno más centralizado y tradicional. Vieron en la intervención francesa una oportunidad para alcanzar sus objetivos. Apoyaron al Segundo Imperio y a Maximiliano, creyendo que podrían recuperar el poder y los privilegios perdidos. Nivel 4. Batallón de San Patricio. Fue una unidad militar que defendía a México de la invasión estadounidense en 1847. Estaba conformada por inmigrantes europeos, principalmente irlandeses, alemanes y estadounidenses. Las atrocidades cometidas en la Guerra México-estadounidense. La guerra fue un conflicto brutal, en el que se cometieron atrocidades por ambos bandos. Se han documentado casos de saqueos, violaciones y asesinatos de civiles por parte de soldados estadounidenses, así como actos de crueldad por parte de soldados mexicanos. Guadalupe Santana tuvo un papel importante en la política y la sociedad de la época. Se dice que era una mujer inteligente y ambiciosa,
que influyó en las decisiones de su esposo. Además, se le atribuye la creación de obras de caridad y el apoyo a la educación de las mujeres. El papel de Estados Unidos en la intervención francesa. Estados Unidos mantuvo una postura neutral durante la intervención francesa en México entre 1862 y 1867, aunque expresaba su descontento con la interferencia francesa. Evitó el conflicto directo con Francia. El presidente Abraham Lincoln no reconoció al gobierno de Maximiliano. Los federalistas de Estados Unidos ganaron la Guerra de Secesión, lo que les permitió ayudar a Benito Juárez con armas y logística. El papel de las mujeres en la Guerra México-estadounidense. Las mujeres participaron activamente en la guerra, tanto en el frente de batalla como en la retaguardia. Algunas mujeres se unieron a las filas del ejército mexicano y lucharon como soldados, mientras que otras se dedicaron a proveer alimentos, medicinas y apoyo a los combatientes. El apoyo de los liberales no era unánime. Si bien la revolución de Ayutla contó con un amplio apoyo popular, algunos historiadores cuestionan el grado de participación y organización de las masas en el movimiento. Se debate si fue una revolución impulsada principalmente por líderes políticos o si tuvo un componente más genuinamente popular. Dificultades que hubo durante la intervención francesa. Falta de recursos. La guerra de reforma había dejado al país en una situación precaria. Resistencia dividida. Algunos conservadores que se oponían a las reformas liberales de Juárez apoyaron a Maximiliano y al imperio, lo que debilitó la resistencia republicana. Presión internacional. Juárez enfrentó la presión de Estados Unidos, que se mantuvieron neutrales, pero que influyeron en el desarrollo del conflicto. La guerra de secesión en Estados Unidos impidió que este país pudiera apoyar abiertamente a México en un inicio. Gobierno itinerante. Ante el avance de las tropas francesas, Juárez y su gobierno se vieron obligados a abandonar la Ciudad de México y a establecer un gobierno itinerante en el norte del país. Esta situación dificultó la organización de la resistencia y la coordinación de las acciones militares. Pérdida de territorio. Durante la intervención francesa, México perdió temporalmente parte de su territorio. Esta pérdida de territorio afectó la economía y la moral de la resistencia republicana. Propaganda y desinformación. El gobierno de Juárez enfrentó una campaña de propaganda y desinformación por parte de los conservadores y franceses, que buscaban desprestigiar su gobierno y debilitar la resistencia. Nivel 5. Resistencia indígena y afrodescendiente. Guerra México-estadounidense. Comunidades indígenas como los yaquis y los mayas resistieron la invasión estadounidense en sus territorios, defendiendo su autonomía y sus tierras. Afrodescendientes, aunque en menor número, también participaron en la defensa de México, luchando en el ejército y en guerrillas. Separación de Texas. Algunas comunidades indígenas como la Cherokee y los Caddo se aliaron con los tejanos en su lucha por la independencia, buscando proteger sus propios intereses y su autonomía. Los afrodescendientes, en su mayoría esclavizados por los colonos anglosajones, no tuvieron una participación activa en este conflicto. Intervención francesa. Comunidades indígenas como los nahuas y otomís se unieron a la resistencia republicana, luchando contra los franceses y el imperio de Maximiliano. La existencia de un plan para establecer una monarquía en México con Santa Anna como emperador. Aunque Santa Anna es conocido por su papel de la defensa de la República y su lucha contra el centralismo, durante la última dictadura entre 1853 y 1855, tuvo un proyecto secreto para establecer una monarquía en México y proclamarse emperador. Santa Anna fue influenciado por las ideas conservadoras y por la situación política en Europa.
creía que una monarquía era la forma de gobierno más adecuada para México. Consideraba que una monarquía traería estabilidad y orden al país y que él como emperador podría ejercer un poder fuerte y centralizado. Santa Anna contaba con el apoyo de algunos sectores conservadores y militares, que veían en la monarquía una forma de frenar el avance del liberalismo y restaurar el antiguo orden. Sin embargo, su plan no contaba con un amplio respaldo popular y la mayoría de los mexicanos se oponían a la idea de una monarquía. La oposición liberal, liderada por Benito Juárez, se levantó en armas contra la dictadura de Santa Anna y proclamó el Plan de Ayutla, que exigía la destitución del dictador y la restauración de la república. ¿Influyó Estados Unidos en la guerra de reforma? Estados Unidos reconocía al gobierno liberal de Benito Juárez como el legítimo de México. Este reconocimiento fue un respaldo diplomático importante para los liberales, que les permitió obtener apoyo y legitimidad internacional. Aunque oficialmente neutral, Estados Unidos permitió la venta de armas y equipo militar a ambos bandos en conflicto. Sin embargo, debido a su cercanía y relaciones comerciales, los liberales tuvieron mayor acceso a estos recursos, lo que les dio una ventaja estratégica para ganar la guerra. Estados Unidos ejerció una presión diplomática sobre las potencias europeas, especialmente Francia, para que no intervinieran directamente en la guerra de reforma. Esta presión, aunque no impidió la intervención francesa posterior, debilitó el apoyo internacional a los conservadores y contribuyó a su derrota. El inicio de la guerra de secesión en Estados Unidos tuvo un impacto indirecto en la guerra de reforma. La distracción estadounidense en su propio conflicto interno impidió que pudiera apoyar abiertamente a los liberales mexicanos, pero también limitó su capacidad para intervenir directamente en la guerra. Estados Unidos tenía intereses económicos en México, especialmente en el comercio y la inversión. La inestabilidad política y la guerra afectaban estos intereses, por lo que Estados Unidos buscaba una solución pacífica al conflicto que permitiera restablecer el orden y la estabilidad en el país. Negocios turbios y la corrupción que rodearon la venta de la mesilla. La venta de la mesilla estuvo rodeada de sospechas de corrupción y tráfico de influencias. Se dice que algunos funcionarios militares recibieron sobornos para aprobar la venta y que Santana se enriqueció personalmente con la transacción. La posible verdad de los niños héroes. Algunos historiadores y analistas argumentan que su sacrificio fue imprudente y que no tuvo un impacto significativo en el resultado de la guerra. Los niños héroes y el resto de los cadetes del colegio militar se enfrentaron a un ejército estadounidense muy superior en número y armamento. Los cadetes del colegio militar eran jóvenes en formación, muchos de ellos sin experiencia en combate. Su entrenamiento militar era limitado y no estaban preparados para enfrentar un ejército profesional como el estadounidense. Si bien se reconoce la valentía y el sacrificio de los niños héroes, algunos cuestionan si su acción tuvo un valor estratégico real. Argumentan que su resistencia no influyó en el resultado de la batalla ni en el curso de la guerra, y que su historia fue idealizada y magnificada para crear un mito nacional que sirviera para unir a los mexicanos después de la derrota. La corrupción y el desafalco en la dictadura de Santa Anna. La corrupción fue una práctica común durante el gobierno de Santa Anna y se estima que desvió millones de pesos de las arcas públicas para su beneficio personal y el de sus allegados. Se ha mencionado que Santa Anna utilizaba empresas fantasma y testaferros para ocultar sus negocios ilícitos. Además, se le acusa de haber malgastado los recursos públicos en proyectos innecesarios y de haber endeudado al país de manera irresponsable. Nivel 6. La masacre de Temascaltepec. Durante la ocupación estadounidense se produjo una masacre de civiles en Temascaltepec, donde soldados estadounidenses asesinaron a hombres, mujeres y niños. Este hecho fue oculto durante décadas y solo recientemente se ha comenzado a ser investigado. Se dice que la masacre fue una represalia por la resistencia de la población local,
pero también se ha sugerido que pudo haber sido motivada por el racismo y la brutalidad de algunos soldados. El papel de las enfermedades en la Guerra México-estadounidense. Se estima que más soldados murieron por enfermedades que por combates durante la guerra. Las malas condiciones higiénicas y la falta de medicamentos contribuyen a la propagación de enfermedades como la disentería y la fiebre tifoidea. Se argumentó que estas enfermedades no solo afectaron a los soldados, sino también a la población civil, debilitando aún más la resistencia mexicana. La resistencia en California. La guerra no solo se libró en el centro de México, sino también en California, donde los mexicanos y californianos nativos resistieron la invasión estadounidense. Sin embargo, esa resistencia fue brutalmente reprimida y los nativos californianos sufrieron las consecuencias de la guerra. Se estima que miles de nativos americanos murieron a causa de enfermedades, violencia y despojo de sus tierras. La existencia de los campos de concentración durante la dictadura de Santana. Se ha documentado la existencia de campos de concentración durante la dictadura de Santana, donde se recluía a los opositores políticos y se les sometía a trabajos forzados y malos tratos. Esto- Estos campos de concentración eran lugares secretos donde se violaban los derechos humanos y se ejercía la violencia contra los disidentes. El uso de tortura durante la dictadura de Santana. Se cree que la tortura fue utilizada como un método de represión durante la dictadura de Santana. Aunque no hay pruebas concluyentes al respecto, se mencionó que se utilizaban métodos como el garrote, los azotes y la aplicación de fuego y agua. Sin embargo, las víctimas de la tortura rara vez denunciaron estos hechos por temor a represalias. Hubo asesinatos y desapariciones durante la dictadura de Santana. Se sospecha que en el gobierno de Santana pudo haber estado involucrado en asesinatos y desapariciones de opositores políticos, aunque no hay pruebas concluyentes al respecto. Se ha mencionado que algunos disidentes fueron secuestrados y desaparecidos sin dejar rastro, y que sus cuerpos nunca fueron encontrados. Santana era miembro de una sociedad secreta. Se especula que Santana pudo haber sido miembro de una sociedad secreta, como la masonería, y que esto influyó en sus decisiones políticas. Se ha mencionado que algunos de sus colaboradores también eran masones, y que juntos formaban una red de poder que controlaba el país. Hubo experimentos médicos durante la Guerra México-estadounidense. Algunos historiadores sugieren que el ejército estadounidense pudo haber realizado experimentos con soldados mexicanos capturados, aprovechando su vulnerabilidad y falta de recursos. Se ha mencionado que podrían haber sido sometidos a pruebas con nuevos medicamentos o técnicas quirúrgicas sin su consentimiento. Sin embargo, no hay pruebas que respalden esta teoría. Se utilizaron armas químicas durante la Guerra México-estadounidense. Existen sospechas de que el ejército estadounidense pudo haber utilizado armas químicas durante la guerra, como el gas cloro, aunque no hay pruebas concluyentes al respecto. Se ha argumentado que el uso de armas químicas podría explicar algunas de las bajas inexplicables sufridas por el ejército mexicano. Sin embargo, esta teoría es controvertida y no cuenta con respaldo de la mayoría de los historiadores. Robo de arte y de tesoros. En la Guerra México-estadounidense, se dice que el ejército estadounidense saqueó iglesias y edificios públicos durante la ocupación, llevándose consigo obras de arte, joyas y otros tesoros. Se ha denunciado que algunas de estas piezas aún se encuentran en museos y colecciones privadas de Estados Unidos. Sin embargo, la recuperación de estos tesoros ha sido difícil debido a la falta de documentación y la resistencia de algunos sectores a devolverlos. Maximiliano era un espía. Se especula que Maximiliano pudo haber sido un espía al servicio de alguna potencia europea y que su objetivo era debilitar a México para facilitar su anexión. Se ha mencionado que Maximiliano tenía contactos con diferentes gobiernos europeos y que pudo haber recibido información y órdenes secretas. Bueno, espero esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el iceberg que hice y me despido. Gracias por escuchar. Bueno, quedó un poco extenso, pero algunos temas se me hicieron interesantes.
fuertes, así que adiós.